Nosotros tenemos en pantalla el material que hemos compartido en el grupo y que es el que vamos a trabajar en esta sesión de clase. El material aparece justamente, y lo puedes ver, habla de recorrer No se los... han escrito en el chat. ¿Quién me está escribiendo o hablando por ahí? ¿Alguien? Bueno, aparece en pantalla los principales ríos y lagos, que es lo que vamos a trabajar en la sesión de clase. ¿Ya? Este material se ha compartido en el grupo y se han dado las indicaciones de que tú puedas leer, de que tú puedas subrayar las ideas más importantes y que de alguna u otra manera, cuando ya subrayes y extraigas las ideas más importantes, hoy día sea más fácil para ti poder participar en la sesión de clase, ¿no? Esa es la idea siempre. Veo a alguien que está con la manito levantada. Dime, Isaguirre, te escuchamos. Isaguirre. Profesor, buenas tardes. Perdóneme, no pude responder temprano la asistencia porque me fui al baño. Ok, buenos días. Ya no te preocupes. Bueno, Muy bien, entonces como les decía, vamos a ver por acá. Bueno, ya, profesor. Buenos días. Tenemos entonces principales ríos y principales lagos. Esto, la recomendación era que lo puedas leer para trabajarlo en la sesión del día de hoy, ¿ya? Pero vamos a hacer una lectura de manera rápida. Yo sé que tú ya lo has leído, ya lo has trabajado, y vamos a, de manera rápida, volver a leerlo, ¿ya? Por lo tanto, voy a llamar y vas a leer, ¿no? Voy a llamar uno por uno. Empiece la lectura fuerte, Alca. Alca, le escuchamos. La presa de las Tres Gargantas está situada en el curso del río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo, superando holgadamente a la Itaipu sobre el río Paraná, la cual quedó relegada al segundo lugar y a la del embalse de Guri, Venezuela, al tercer lugar. Muy bien, perfecto, Gracielita Alca. Su compañera nos ha leído justamente, profesor, la parte de principales ríos y lagos, el primer párrafo. Y dentro de ese párrafo, su compañera nos ha mencionado la presa de Tres Gargantas. Profesor, ¿qué cosa es la presa de Tres Gargantas? Si tú observas en la imagen, justamente acá, mira, ahí está la presa de Tres Gargantas, lo que vamos a ver es una obra de ingeniería muy, pero muy importante desarrollada por el hombre. El hombre ha desarrollado esta obra de ingeniería, ¿no, profesor?, en el continente asiático. Y esta obra de ingeniería se ha convertido en lo que hoy día nosotros podemos llamar un lago artificial. Clase pasada, ¿no? Recuerda que era un lago artificial, era aquel que era construido, desarrollado por el ser humano. Ya está. Un lago artificial. Justamente. ¿Qué cosa es? Es aquella obra desarrollada, construida por el ser humano. Este lago artificial, profesor, ¿dónde se ha construido o dónde se ha desarrollado? En el continente asiático, específicamente en el país de China. Y se ha aprovechado las aguas del río Yangtze. Un dato que te voy a dar para que ya más o menos vayas tomando en cuenta es que el río Yangtze-Kiang es conocido como el río más largo de todo Asia, ¿ya? Cuando me pregunten cuál es el río más largo de todo el continente asiático, mi respuesta es el Yangtze-Kiang. Es el río más largo de todo el continente asiático, ¿ya? Más largo, el Yangtze-Kiang. Listo. ¿Ya? Y otro dato que te voy a dar es, todos los ríos, vamos a recordar la clase pasada, todos los ríos desde que nacen hasta que desembocan, tienen un nombre.
ese nombre se le va a denominar curso. ¿Cuál es el nombre del río desde su nacimiento hasta su desembocadura o final? Curso, ¿ya? Entonces, para saber cuál es el río más grande o cuál no es el más grande, la ciencia se encarga de calcular y medir sobre todo ese curso. Bueno, el río Yangtze-Kiang es el río más extenso, más largo de Asia, pero además ese río desemboca en el océano más grande del mundo, y el océano más grande del mundo es el océano Pacífico. ¿Ya? Ahí está, no te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano Pacífico. Listo, profesor Luis. Muy bien. Entonces, acá también nos dice que la presa de las Tres Gargantas, que es un lago de tipo artificial, es decir, construido por el hombre, es importante. ¿Por qué, profesor? Es importante porque permite generar una planta hidroeléctrica. ¿Qué significa una planta hidroeléctrica? Es decir, que se aprovecha las fuerzas del río Yangtze-Kiang para generar electricidad y de esa manera poder abastecer al mundo. Eso hay que tenerlo. Un momento, por favor, antes de seguir, han entrado algunos alumnos recién. Ha entrado su compañero Torre Aguilar. Y ha entrado su compañero Villanueva. ¿Ya? Un momento, por favor. Voy a apuntar acá en mi asistencia. Villanueva Flores Diego. Muy bien. Y está entrando su compañera Cordero también. Ariana Cordero a la clase. Ya está. Recuerden que la clase empieza a 9 de la mañana en punto, ¿ah? Recuerden, la puntualidad es un valor importante. Importante, ¿ya? Recuerden la puntualidad. Y aquellos que recién han ingresado ya saben que tienen que escribir su nombre en el chat. Esa es la recomendación que se le da. Si tú has ingresado recién, escribe tu nombre completo en el chat. Muy bien, entonces, profesor, las aguas del río Yangtze-Kiang permiten generar y construir una planta hidroeléctrica. ¿Qué es una planta hidroeléctrica? Se aprovecha las aguas del río para generar electricidad. Y esto es una de las obras más importantes que se han hecho en Asia. Y es constituido hoy día como un lago artificial. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, antes que se construya la presa de las Tres Gargantas, ¿ya? La presa o represa también de las Tres Gargantas, profesor, el agua artificial o la obra de ingeniería más importante estaba en Sudamérica, específicamente aprovechando las aguas del río Paraná. Y el río Paraná es un río que recorre los países de Paraguay, por ejemplo. Paraguay, que recorre los países de Brasil, ¿no? Es un río muy importante sudamericano, ¿ah? Paraguay y Brasil, ¿ya? Ahí está. Y anteriormente a eso se encontraba inclusive la represa de Gurí en Venezuela. Entonces, muy bien, hoy día hemos aprendido qué cosa es una represa, un tipo de lago artificial. Hoy sabemos cuál es la represa más grande del mundo, la represa de Tres Gargantas, que aprovecha las aguas del río Yangtze. Hoy sabemos que la palabra curso hace referencia al recorrido de un río, desde que nace hasta que desemboca, puede ser en un océano, en un lago o en un mar. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Si hay alguna pregunta, hazla. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, Se todo claro. entendió. Muy bien, todo claro. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a su compañero Cristian Reyes, que está ingresando a la clase. Profesor, Muy bien. buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Por qué ingresa recién a la clase? Profesor, no conectaba. No Ah, tenía. no conectaba. Ya, no te preocupes. Muy bien. No olviden los que recién han ingresado, tienen que escribir en el chat. Estoy esperando que escriban los que han ingresado. Hasta ahora no escriben algunos. Su nombre y apellido completo. Si tú sabes que has ingresado después de las 9, escribe tu nombre y apellido completo. Esa es la recomendación que te doy. Muy bien. Explicado esta primera parte, nos vamos acá. Acá hay un cuadro. Y dice récord de ríos.
Vamos a seguir con la lectura de este cuadro que también es importante. Para eso vamos a llamar ahora a Alvites Steven. Adelante, Alvites, te escuchamos. El alumno Alvites Steven. Alvites. No está. La alumna Mariciel Orbeso, te escuchamos. Amazonas más largo de América. Nilo más largo de África. Yangtze-Kiang más largo de Asia. Volga más largo de Europa. Murray Darling más largo de Oceanía. Amazonas, río más largo del mundo. Danubio, río más internacional. Mississippi, río más productivo. Ok, perfecto. Muy bien, señorita. Ahí está entonces. Tenemos el río y tenemos también sus principales características. Correcto. Entonces, tenemos justamente en pantalla el río Amazonas, el río Nilo, el río Yangtze-Kiang, el río Volga, el río Murray, el río Amazonas, el río Danubio y el río Mississippi. Dentro de estos ríos que aparecen en pantalla, ¿no? Tanto el Amazonas, el Nilo, el Yangtze-Kiang, el Volga, el Murray, el Amazonas, el Danubio y el Mississippi, hay algunos que presentan algunas características que son bien interesantes recordar. Como por ejemplo, profesor, me preguntan por el río más largo de América. Y el río más largo de América es el famoso Amazonas. Y si a mí me preguntan, ¿el Amazonas se ubica entre qué países, profesor? Yo tendría que decir que el Amazonas está entre Perú y entre Brasil. ¿Ya? Ahí está. Entre Perú y Brasil tenemos el río Amazonas. Si a mí me preguntan por el río Nilo, yo tendría que decir que el río Nilo abarca varios países en África. Por ejemplo, uno de ellos es Egipto. Otro de ellos es Uganda. Otro de ellos es el país de Sudán, tanto del norte como del sur. Si a mí me preguntan por el río Yangtze-Kiang, ya te mencioné que es el más grande de Asia y se encuentra en el país de China. Si a mí me preguntan por el río Volga, que es el más largo de Europa, yo tendría que decir que está ubicado en el país de Rusia, ¿ya? El Volga. Y si a mí me preguntan por el río Murray-Darling, el más grande de Oceanía, yo tendría que decir que se ubica en el país más grande de Oceanía, o sea, Australia. ¿Ya? Voy a repetir para que tomes nota, ¿no? Y lo tengas en tu cabecita. El río más largo de América, el Amazonas. ¿Dónde está ubicado? Entre Perú y Brasil. Y te voy a dar un dato más importante todavía. Este río desemboca, es decir, termina en el Océano Atlántico, ¿ya? Ahí está. ¿Dónde desemboca el río Amazonas? En el Océano Atlántico, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, profesor, el río Nilo, que recorre los países de Egipto, Uganda, Sudán, ¿dónde desemboca? Desemboca en un mar, en el mar Mediterráneo. Su desembocadura es en delta, ¿ya? Mar Mediterráneo. Ya está. Profe, ¿dónde desemboca, por ejemplo, el río Yangtze-Kiang? Creo que lo mencioné, ¿no? Este río más grande de Asia y se ubica en China, desemboca en el Pacífico, ¿ya? En el Océano Pacífico, ¿ya? Si me preguntan, por ejemplo, por el río Volga, que se encuentra en Rusia, yo diré que va a desembocar en uno de los lagos, en el lago más extenso del mundo, ¿no? Conocido como, ¿qué, profesor? Como el Mar Caspio, ¿ya? El Volga desemboca en el Mar Caspio, que es uno de los más extensos y más secos del mundo, además. Luego, el Murray-Darling, ¿no? Este río más extenso de Oceanía, desemboca en el Índico, ¿ya? En el Océano Índico. ¿Ya? Ahí están donde desembocan cada uno de los ríos, ¿no? En el Índico.
Profesor, y luego acá nos mencionan algunas características que son importantes también. A ver, vamos a ver un momento. A ver por acá. Están algunos de tus compañeros en sala de espera. Vamos a pedir que ingresen ya. André Gamarra y André Tello están ingresando ya. Vamos a darle la bienvenida. Muy bien, entonces, profesor Luis, tenemos acá al Amazonas, al Danubio y al Mississippi. Bueno, del Amazonas sabemos que es el más largo de América y por algo es el más largo del mundo también, ¿ah? ¿Cuánto es su longitud? Más o menos 6.872 kilómetros. Esa es la longitud de este río, ¿ya? Ahí está, el río Amazonas. 6.872 kilómetros. El río Danubio, ¿ya? Es el más internacional. ¿Por qué, profesor Luis, se llama el más internacional? Porque este río Danubio, que se ubica en Europa, ojo con eso, ¿ah? ¿Dónde se ubica el río Danubio? En Europa. No dice que es el más grande, ¿ah? Porque el más grande de Europa es el Volga. El Danubio dice que es el más internacional porque recorre 8 países. 8 países del centro de Europa, ¿ya? El río Danubio. Y el río más productivo es el Mississippi, doble S, doble S y doble P. Más productivo, y lo vamos a ubicar, profesor, en Estados Unidos. ¿Ya? Es el río Mississippi de Estados Unidos. Ahí está entonces la primera tabla de los ríos. Y vamos a complementar esta información de los ríos con esta parte de acá. ¿Ya? Con esta parte de acá que te voy a mostrar, voy a complementar esta información. Nos vamos al material de la clase del día de hoy. Aparece justamente en pantalla lo siguiente. Estamos en la semana número 6. El tema de hoy día es ríos y lagos notables con los alumnos de primero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. Y a partir de eso tenemos el título. ¿Cuáles son los ríos y lagos notables en el mundo? ¿Ya? ¿Cuáles son los ríos y lagos notables en el mundo? Ahí está. Propósito. Identificar los ríos y lagos más notables en el mundo es uno de los propósitos de esta sesión. ¿Ya? Ahí está justamente. Profesor, para desarrollar este propósito tenemos acá los ríos notables. Esta imagen corresponde al río Amazonas. Ya sabes tú que es el río más largo del mundo, es el más largo de América también, y se encuentra entre Perú y Brasil, desembocando en el océano Atlántico, básicamente. Luego tenemos el río Murray-Darling, que corresponde a Oceanía, especialmente al país de Australia. Luego tenemos en pantalla, ahí está, mira, el río Nilo, ¿ah? Que en su recorrido va por Egipto, Sudán del Norte, Sudán del Sur, parte de Etiopía, parte de Kenia, profesor, y desemboca en el mar Mediterráneo, ¿no? El río Nilo. Ahí está entonces lo referente a al río Nilo. Muy bien, entonces regresamos acá. Pregunta, ¿se entendió hasta ahí? Manito levantada, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, se entendió hasta ahí, perfecto. Entonces vamos a avanzar acá. Acá hay un párrafo interesante que nos habla sobre un lago también, que es muy importante conocerlo, ¿no? Vamos a ver justamente un poquito de eso. A ver, entonces vamos a ir por acá, vamos a ir a mi lista. Y en mi lista tenemos acá lo siguiente. A ver. Vamos a llamar a Marchán Espinosa Lenin. Marchán, lea por favor fuerte y claro. Marchán Espinosa Lenin. Marchán. Marchán. ¿Alguien conoce a Marchán? Marchán. Sí. Bueno, no está Marchán. Voy a llamar por acá a otro. Ojo, que yo estoy llamando para que lean y tengan su nota. Ya. Luego voy a llamar por acá a otro de vuestros compañeros para que siga la lectura. ¿Ya? Vamos a ver por acá a Vilcabana Gaona Renato. Fuerte. Ok, profe. Este lago forma parte de la serie de lagos de la Escocia que fueron labrados por los glaciares durante las anteriores glaciaciones. Sus aguas tienen una visibilidad excepcionalmente baja debido al alto contenido en turbo procedente
de los suelos cercanos. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness. Muy bien, ahí está Renato Vilcabana con su lectura. Y a partir de la lectura de Renato Vilcabana podemos explicar lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿por qué su compañero o mi compañero ha leído sobre el lago? Porque es justamente lo que vamos a hablar ahora. Él nos ha hablado especialmente sobre un lago muy interesante, ¿no? Ya que, profesor, a partir de ese lago se ha hablado de una leyenda, de la famosa leyenda del monstruo del lago Ness. Este lago, profesor, se ubica en el continente de Europa, especialmente en el país de Escocia, ¿ya? Y este lago tiene un origen que ya hemos estudiado en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada nosotros estudiamos que los lagos podían tener origen glaciar, ¿no? Podían tener origen tectónico, podían tener origen residual, podían tener origen de barrera, que eran los más peligrosos, podían tener origen artificial, inclusive, profesor Luis. ¿No? Hemos hablado de los orígenes de los lagos, ¿no? Tectónico, glacial, ¿no? Los glaciales son los más numerosos, tectónicos son los más profundos, recuerden eso. Los residuales, ¿no, profesor? Que fueron mares y ahora son lagos. Los de barrera, los más peligrosos, ¿ya? Artificial hecho por el hombre. Lagos también de herradura o de meandros, ¿no? Que se ven en la selva del Perú. Hemos hablado de varios tipos de lagos. Bueno, el lago Ness en realidad es un lago de tipo glaciar, que son los que más abundan, ¿ya? Son los que más abundan también, ¿no? Y los que menos abundan, por ahí alguien me preguntó, profesor, son los lagos de origen volcánico, ¿ya? Son los menos abundantes. Bueno, en este lago de origen glaciar, destaca que, profesor, que debido a que el agua proviene de glaciares o proviene de manantial, es sumamente limpia, es sumamente clara. Y al ser sumamente clara el agua, se puede reflejar el cielo. Y al reflejarse el cielo, hace que tenga una visibilidad espectacular. Entonces, ahí se ha generado una leyenda. Profesor, Profesor, no se le escucha. no se le escucha. Un voluntario para que lea el cuadro cualquiera, mano levantada, algo fácil. Muy bien, Fran, te escuchamos el alumno Fran. Adelante, Fran. Récord del lago. Lago Superior, récord más extenso de América. Victoria, más extenso de África. Mar Caspio, más extenso de Asia. Ladoga, más extenso de Europa. Eire, más extenso de Oceanía. Mar Caspio, lago más extenso del mundo. Superior, lago más extenso de agua dulce. Mar Caspio, lago más internacional. Baikal, lago más profundo. Muy bien, Fran, ahí está su compañero. Y nos menciona sobre estos lagos, ¿no? Sobre los famosos lagos. Profe, sobre los lagos podemos mencionar también características como yo he mencionado de los ríos. Por ejemplo, me dicen que el lago Superior es el más extenso de América. Entonces uno me podría preguntar, ¿dónde queda el lago Superior? ¿En Perú? No queda en Perú. El lago Superior queda, profesor, básicamente en Estados Unidos, y queda también en Canadá. ¿Ya? El lago Superior, entonces, entre Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Es el más extenso de América. Un dato muy importante que te podrían preguntar. El lago Superior tiene un origen glacial. Se ha formado a partir de la erosión de los glaciares que expliqué en la clase pasada. ¿Ya? Tiene un origen glacial. Es un lago de origen glacial. Es el más extenso de América. ¿Ya? El lago Superior.
Y un dato importante, todos los lagos que se forman a partir de los glaciares tienen también o se caracterizan por ser de agua dulce, ¿ya? Se forma a partir de los glaciares, son de agua dulce. Ahí está. ¿Y qué significa que sean de agua dulce? Que es importante para la vida del ser humano, pues. Luego tenemos el lago Victoria, que es el más extenso de África. Profesor, ¿dónde está este lago? ¿En qué parte de África? Por ejemplo, está en el país de Uganda, ¿no? Uganda, está en el país de Tanzania y está en el país de Kenia, ¿ya? Entre Uganda, Tanzania y Kenia se encuentra el lago Victoria. Y te podrían preguntar, ¿cuál es el origen del lago Victoria? Bueno, es un lago de origen tectónico, ¿ya? También explicamos la clase pasada qué es origen tectónico, ¿no? Por movimiento de la corteza terrestre. Ya está, un lago de origen tectónico. Listo. Profesor, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el famoso mar Caspio. ¿Por qué se le llama mar? Porque es un lago muy, pero muy grande. Muy, demasiado grande. Y este lago es bien interesante para estudiarlo. Para empezar, es un lago de origen residual. Eso quiere decir que tiempo pasado, tiempo atrás, fue un océano, fue un profesor gran océano, fue parte del océano. Pero ahora se ha convertido simplemente en un residuo, ¿no? Es un mar, algo pequeño. ¿Dónde está ubicado el famoso mar Caspio, profesor? Bueno, ahí viene lo interesante. El mar Caspio es extenso porque no solamente abarca un país, sino abarca varios. Abarca Rusia, por ejemplo, uno de ellos, abarca Irán, otro de ellos, abarca, profesor, Kazajistán, otro de ellos, ¿no? Uzbekistán, otro de ellos, ¿no? Kirguistán, otro de ellos. Abarca varios países en Asia. Por eso es el más extenso, el mar Caspio. Además, que este mar es el más extenso del mundo, ¿ah? Mira, acá está. El mar Caspio es el más internacional porque abarca más países. ¿Ya sabes por qué? Y es además el más extenso del mundo. Mira cuánto tiene el mar Caspio, ¿ya? Mar Caspio es el lago más extenso del mundo. Mar Caspio es el más internacional porque abarca más países. Y es a su vez el más extenso de Asia. Y podríamos mencionarle algo importante. El mar Caspio a su vez es un lago de agua salada, ¿ya? De agua salada. Muy diferente al lago superior que es de agua dulce. Es de agua salada. ¿Por qué? Porque en algún momento fue parte de un océano, pues. ¿Y cómo son los océanos? Salados, ¿no? Ahí está. Luego tenemos el lago Ládoga, así se le llama, ¿ya? Es un lago más extenso de Europa que se ubica en Rusia, en el país de Rusia, ¿ya? Y tiene un origen glaciar, ¿no? Como os hemos dicho, los glaciares son las más numerosas formas que terminan siendo lagos. Luego en Oceanía tenemos el Eire, luego el superior, que ya sabemos dónde queda, Estados Unidos y Canadá, agua dulce, ¿no? Ahí está porque viene de un glaciar, ¿no? Y el Baikal, que también es importante. El Baikal es el lago más profundo. ¿Y adivina dónde crees que está? Está también en Rusia, ¿ya? El lago Baikal es el más profundo. Profesor, ¿y por qué es profundo? Recuerda que estudiamos la clase pasada. Plegamiento anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal. Fractura, un Horst, un Gravén. Un Horst, un Gravén, ¿ya? Entonces, una característica de los lagos tectónicos es que son profundos. Mira, profundo, 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 ¿ya? Entonces, el Baikal es el más profundo por eso, porque es un lago de origen tectónico. Ahí están entonces los lagos. Entonces, tú puedes ver esta clase también cuantas veces quieras en el canal de Historia, Geografía y de PCC de profesor Luis Villar. Puedes verla 1000 veces y te va a servir para poder hacer de repente tu tareita. Muy bien, hasta acá, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, sí se Todo entendió. bien, profe. Muy bien, se entendió, perfecto. Entonces vamos a ir acá, mira. Hemos visto los ríos, ahora vamos a ver los lagos. La profesor, ¿qué es eso? Mira, esto es el lago superior, pues. El lago que te he explicado que tiene un origen glacial. Como tiene un origen glacial, ¿ya? Como tiene un origen glacial producto de la erosión de los nevados, de los sedimentos, de los glaciares, se ha formado agua dulce. Todos los lagos que tienen origen glacial son de agua dulce, es decir, tú puedes consumirlo y no va a pasar absolutamente nada, no te vas a morir, ¿ya?
o también se llama agua de manantial. Es el más extenso de América, ojo, ¿ah? Y acá tenemos el lago Ládoga de Rusia. También es otro lago de origen glacial, ¿no? Y es el más largo de Europa, ¿ya? El más largo, el más extenso de Europa. El Ládoga, ubicado en Rusia, también es de origen glaciar. Y como son lagos de origen glaciares, su agua es básicamente de manantial, así como el agua San Mateo, ¿no? Que es de manantial, por ejemplo. Bueno, pregunta 1 dice, río más largo del mundo. Levanta tu manito. Te escuchamos, André Tello, tu respuesta. Río Amazonas. Muy bien, Tello. Amazonas, ahí está, muy bien. 6.872 kilómetros, abarca Perú, Brasil, desemboca en el Océano Atlántico. El lago más extenso del mundo. Alejandra Padilla. Mar Caspio. El más extenso del mundo, el mar Caspio, que es de agua salada. ¿Por qué es de agua salada? Porque fue un lago residual, ¿no? Algún tiempo atrás fue un océano. ¿Y cómo son los océanos? Salados. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Profe, ¿dónde está el mar Caspio? Ya me olvidé. No te olvides, el mar Caspio no está en un país, está en muchos países. Por eso que es un mar internacional o un lago internacional. Río más internacional. Internacional. Montesa. Río Danubio. Muy bien, el río Danubio, que es un río europeo, abarca 8 países, no te vayas a olvidar. 8 países. Siguiente, el lago más internacional. El lago más internacional, ¿cuál será, Gracielita Alca? Mar Caspio. El mar Caspio es el más internacional. Perfecto, ahí está entonces la pregunta 1, 2 y 3. Siguiente, tenemos ríos. En la parte superior, ¿qué cosa va? Frank Montesa. Mississippi. Claro, muy bien, el famoso río Mississippi. Profe, el río más productivo además de América, Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Montesa. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más? André Tello, te escuchamos. André Tello, te escucha, André Tello. Nada. Fran Montesa, te escuchamos, Fran. Río Nilo. Muy bien, Fran. El río Nilo, el más extenso de África, ¿no? El más extenso de África, Egipto, Uganda. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fran Montesa. Volga. Claro, el famoso río Volga, Europa, Rusia, ¿no, profesor? Muy bien, Montesa. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracielita Alca. Murray. A ver. Claro, muy bien, Gracielita. El río Murray o Darling en Oceanía, especialmente en Australia. Muy bien, ahí están los ríos. Lagos, vamos por abajo. Lagos. Gracielita Alca, te escuchamos, Gracielita. Victoria. No, en América, Sudamérica, el Titicaca sobresale, por ejemplo, Gracielita. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más? Frank Montesa. Lago Victoria. Muy bien, el lago Victoria, África, origen tectónico, o sea, es profundo. Uganda, Tanzania, Kenia. Muy bien, Fran, acaba de llegar a 20 en la clase de hoy en oral. Siguiente, ¿qué más lago va? Te escuchamos. Sebastián Camayo. Lago Superior. El lago superior. No, el mar Caspio, ¿no? El mar Caspio que está ubicado, profesor, en esa porción de Asia. Y luego tenemos, ¿qué otro lago? ¿Qué otro lago? Frank Montesa. Lago Eire. Muy bien, el lago Eire. Ahí está, Oceanía. Perfecto. Pregunta 1, lago más internacional. Gracielita Alca. Mar Caspio. Claro, el mar Caspio abarca más de un país. Muy bien, Gracielita Alca. Río más largo del mundo. André Tello.
Amazonas. Muy bien, André. El Amazonas, Perú, Brasil, ¿no? Río más largo de África. Uy, qué fácil. Camayo, Chalén. Nilo. Ya está. Muy bien, Nilo. Ahí está, el río Nilo. El río más extenso de América. Uy, qué fácil. André Tello. Superior. Muy bien. Superior, correcto, ¿ah? No se vayan a olvidar eso, ¿ah? Más extenso, ¿no? Más extenso, superiority, ¿no? Lago te preguntan, ¿no? Muy bien, ahí está. Siguiente pregunta, 5. Lago más extenso de Asia. Uy, qué fácil. El más extenso, Gracielita Alca. ¿Eh? El mar Caspio, ¿no? Pregunta 6. Lago más extenso de África. Uy, qué fácil. El más extenso, Alejandra Padilla. Victoria. Victoria, perfecto. En la 7, el río más largo es Murray. 8, lago más extenso de agua dulce. Fran Montesa. Superior. Superior, muy bien, ahí está. 9, río más internacional. Internacional. A ver, ¿cuál es el río más internacional? 9, río más internacional, ¿no? Que abarca más países. Más países. ¿Cuál es? Maricielo Orbeso. Mar Caspio. Mar Caspio, pero dice río pequeña. A ver, Camayo. Danubio. Claro, Danubio. Muy bien. Pregunta 10, Alejandra Padilla, te escuchamos. América del Sur. El río Amazonas se ubica en América del Sur. Muy bien, ahí está entonces las 10 preguntas. Perfecto. ¿Alguna pregunta de tu parte? ¿Se entendió todo? Si se entendió, ya Sí, sabes, se un pulgar entendió. arriba, un Entendió pulgar todo, profe. arriba. Muy bien, un pulgar arriba si se entendió. Si hay alguna duda, si se entendió si se entendió la clase, en realidad, pulgares, no se olviden los pulgares, es importante para yo saber si se Sí, profe. entendió o no se entendió. Pulgares, por favor, todo lo que es. Si alguien no está con pulgar, voy a imaginar que no lo he entendido, ¿ah? Y si no lo he entendido, voy a preguntar, ¿qué cosa no lo he entendido? A ver, vamos a ver, muy bien, están colocando los pulgares, quiere decir que se ha entendido todo. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahí está entonces. ¿Alguien más por ahí? Hay todavía alumnos que no han terminado de levantar el pulgar. Entonces no sé si se entendió o no se entendió. Pulgares, pulgares, pulgares. Muy bien, se ha entendido. Entonces nos estamos quedando de ahí, chicos. Que tengan un buen fin de semana. No olviden enviarme la evidencia el día de Chao, hoy. profe. Chao, chao, cuídense. Sí, profe. Chao, profesor. Cuídense. Hasta el día lunes.